Hoy nos vamos a referir a una famosa miniserie de los años 80, específicamente en 1983. Estamos hablando de la miniserie Wagner, una de las producciones biográficas musicales más ambiciosas jamás filmadas. Originalmente planeada como una serie de televisión y luego como un posible estreno en el cine, en el año 1983 y que coincidiera con el centenario de la muerte del compositor. Nosotros sabemos de que Wagner nace en 1813 y fallece en 1883. La idea era que en el centenario de la muerte de este famoso compositor se estrenara esta miniserie, Wagner, una miniserie que finalmente se terminó emitiendo por la televisión en 10 capítulos y con una extensión de alrededor de casi 9 horas. Aquí en el Perú recuerdo que la transmitió el canal estatal, Canal 7, en la época, en las buenas épocas de la televisión peruana. Wagner es una producción fastuosa que tuvo un costo de 10 millones de dólares y se filmó en 7 meses de rodaje y en lugares donde el compositor vivió y trabajó: Viena, Budapest, Siena, Múnich, Venecia, Nuremberg y Bayreuth. Estamos hablando de una producción británica independiente, pero también con colaboración húngara, financiada por una compañía de seguros londinense. Ahí vemos, por ejemplo, algunas imágenes de los sitios donde se filmó esta serie. A la izquierda figura el castillo de Neuschwanstein, que fue mandado construir por Ludwig II de Baviera, el famoso rey loco, que fue uno de los mecenas más grandes que tuvo Wagner, prácticamente su mecenas y salvador. Y a la derecha podemos ver el famoso teatro de Bayreuth, donde en estos momentos se viene representando el festival que, en el cual se escenifican las óperas del compositor. Estamos hablando del 150 aniversario del Festival de Bayreuth. En la serie de la cual estamos hablando, se ven muchas imágenes de estos sitios. La serie fue dirigida por Tony Palmer. Tony Palmer es muy conocido. eh, Hizo también, él participó, recuerdo, en la producción de un famoso video que se hizo de la grabación del Ocaso de los Dioses, de la ópera de Wagner, la última, la que cierra la tetralogía. Se hizo un video de esta ópera como parte de la famosa grabación de Solti, del director húngaro, que ustedes saben que Solti es el director que fue el primero que grabó El Anillo del Nibelungo, las cuatro óperas de Wagner, el primero que las grabó en estudio porque esa ópera se había representado en 1955 en el Festival de Bayreuth y y había sido también grabada inclusive en estéreo. Esa fue una representación a cargo de Joseph Cailber, un director también famoso, pero que no llegó a salir por cuestiones de guerras entre los mismos estudios discográficos. Salió mucho después que la grabación de Solti. Por eso muchos piensan que El Anillo de este director fue la primera grabación de la tetralogía, pero no, la primera fue la de Kyleburn, ¿no?
En próximos podcasts vamos a hacer un programa sobre esto. Palmer fue el director de la serie, pero el guión estuvo a cargo de Charles Wood y la fuente, digamos, de donde la que guió la película, el mismo director Palmer dice de que la principal fuente y guía de la misma fue nada menos que el nieto del compositor. Ahí vemos en la imagen, en la parte superior izquierda, a Wolfgang Wagner, que fue el que estuvo a cargo del festival cuando muere también su hermano Wieland. Los dos habían heredado el manejo del festival después de que, al término de la Segunda Guerra Mundial, su mamá, la señora Winifred Wagner, fue prohibida de estar a cargo del festival porque había tenido una relación directa con los nazis. Sus hijos, Wolfgang y Wieland, son los que toman el control de la película. Wieland muere, Wolfgang es el que queda a cargo y él es el que guía prácticamente esta producción en palabras del mismo director. Él dice, por ejemplo, que una vez que finalizaron el guión, tanto Palmer, el director, como el guionista Charles Wood, tuvieron que representar todas las escenas de la serie frente a la familia Wagner. Después Wolfgang les entregó extensas notas y él dice, Palmer, que fue como una especie de seminario, ¿no? El resultado, según el director, fue una visión profunda del personaje. Es un retrato históricamente auténtico del compositor. El, el director de fotografía de esta serie es Vittorio Storaro, que ganó un Oscar inclusive con la película Reds, una película famosa protagonizada por Warren Beatty, Jack Nicholson y Diane Keaton, Reds rojos, ¿no? Un largometraje. Este Storaro gana el Oscar por esa película. Pero él también es el responsable de la fotografía en famosas películas como El último tango en París de Bernardo Bertolucci y en la mítica Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. O sea, era un fotógrafo extraordinario, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un fotograma de la serie, ¿no? Hay fotografías bellísimas, que también son otro de los atractivos que tiene esta producción. El reparto es verdaderamente rutilante. Estamos hablando de los actores, digamos, más grandes, tanto del cine como del teatro británico. Por ejemplo, encontramos a un trío extraordinario como Laurence Olivier, John Gielgud y Ralph Richardson, que tienen un papel ahí en la serie. Actúan juntos interpretando a los ministros de la corte de Baviera, la corte del rey Ludwig II. Estos son actores, como se dice, con una trayectoria extraordinaria. También encontramos al que encarna el rol de Wagner, que es el famoso actor galés Richard Barton, del cual más adelante vamos a hablar un poco más. Y también participa Vanessa Redgrave, una actriz también premiada. Ella hace de Cosima Liz, la última esposa de Wagner. Pero también aparecen personajes importantes, como por ejemplo el músico Sir William Walton, un famoso músico inglés, aparece en el primer capítulo de la serie encarnando el rol de Federico II de Sajonia. Otra de las estrellas de la película, o perdón, de la serie,
es nada menos que Marte Keller. Marte Keller, que hace el rol de Matilde Bessendorf, una de las mujeres relacionadas con Wagner, una de sus musas, ¿no? Marte Keller es una actriz, me parece que es suiza, pero conocida porque fue novia de Al Pacino, ¿no? Y trabajó también, recuerdo, con Dustin Hoffman en esa famosa película de 1977, Maratón de la Muerte, donde también actúa Laurence Olivier, ¿no? Marte Keller, una actriz muy conocida y de muy buen físico. También vemos otros actores conocidos como Gabriel Byrne, como Franco Nero. Es decir, la serie está, como se dice, repleta de personalidades del cine y del teatro. Pero no solamente de esto, sino también aparecen cantantes famosos de ópera en la misma. Como por ejemplo, ahí al lado izquierdo vemos una fotografía de Peter Hoffman, famoso tenor. Ahí tenemos a otro tenor, una especie de tenor bufo que fue Heinz Sechnick. Y al lado derecho tenemos a la famosa cantante galesa Gwyneth Jones, una de las grandes sopranos wagnerianas de su época. Y en la parte inferior a Manfred June, un tenor que ya falleció hace algunos años. La música está a cargo del famoso director Sir George Solti, un director identificado con la música de Wagner. Él fue, como decíamos, el primero que grabó la tetralogía, El Anillo del Nibelungo, el primero que la grabó en estudio. Esa grabación que está considerada como la grabación más famosa de la música clásica. Ha vendido más de 1 millón de cajas de discos, imagínense. Una caja de discos de la tetralogía vienen alrededor de 15 long plays. O sea que podríamos decir que individualmente la grabación de Solti del Anillo, del Nibelungo de Wagner, ha vendido 15 millones de copias. Pero se cuenta, en realidad se cuenta por la ópera completa, o mejor dicho, por el ciclo completo. Las cuatro óperas, el anillo, en una caja donde vienen los 15 long plays. Pero también se ha vendido en cajas de CDs, se ha vendido también en otros formatos, en cassettes, en fin. Juntando todo eso, estamos hablando de alrededor de 1 millón de anillos completos de 15 long plays, o perdón, de 15 unidades, y por lo tanto estamos hablando de esa cantidad friol, esa suma, como se dice, impensada para la música clásica, porque miren ustedes, en los artistas o las grabaciones, mejor dicho, de la música clásica no son las mismas de la música popular. Digamos, los niveles de compra, los niveles de venta, las ventas de los que graban en música clásica, no estamos hablando pues de las cantidades, como se dice, enormes que vemos en otros géneros. Un disco de música clásica que se considera exitoso cuando llega alrededor de 20.000 unidades, ¿no? Si llega a 20.000 unidades es un disco que ha tenido, como se dice, bastante aceptación y ha tenido una buena venta. Pero son solamente 20.000 discos. A nivel mundial, en el mercado discográfico mundial, eso no es muy poco. Pero en el campo de la música clásica se considera que eso es un buen número. Entonces ustedes comparen 20.000, que es el número estándar, compararlo con 1 millón de discos, ya estamos hablando de otra cosa. Perdón, 1 millón de unidades
de cajas de discos. O sea, como dije hace un momento, la caja que contiene el anillo del Nibelungo, la tetralogía wagneriana, donde están las cuatro óperas, el Oro del Rin, la Valquiria, Sigfrido y el Ocaso de los Dioses, estamos hablando de 15 long plays o 15 CDs. Entonces, estamos hablando de cifras, como se dice, apabullantes en este género de la música culta. Pero hay que también hacer la aclaración de que la música que se escucha en la serie, en esta serie de 1983, no es la grabación de Solti, ¿no? Perdón, no es esta famosa grabación del anillo con la Filarmónica de Viena que se hizo en 1958 a 1965. En 7 años se grabaron las cuatro óperas en estudio. Esa grabación no es la que se escucha en la serie se escucha otra, pero que está también a cargo de Solti, quien dirige fundamentalmente a la London Philharmonic Orchestra y también a la Sinfónica de Budapest y a la famosísima Filarmónica de Viena. O sea, todos estos son atractivos para poder ver esta serie que marcó un hito en su época, ¿no? Y que sigue siendo una referencia en lo que es, por ejemplo, la televisión, porque no se ha vuelto a producir una serie como se dice, de esa magnitud. Bueno, vamos a hablar ahora del protagonista de la serie, el que encarna al músico alemán Richard Wagner, que también se llamaba Richard. Nos estamos refiriendo a Richard Barton, actor galés muy conocido, ¿no? ¿Quién no lo conoce a Barton? Bueno, hemos visto películas de él, La noche de la iguana, hemos visto Cleopatra, sus famosos amoríos con Elizabeth Taylor, se casó varias veces con ella. También lo hemos visto en Donde las águilas se atreven, una famosa película del cine bélico al lado de Clint Eastwood y que es considerada por Steven Spielberg como la mejor película bélica de todos los tiempos. También lo vimos en Los Gansos Salvajes, junto a Roger Moore, junto a Richard Harris, en El Exorcista número 2 con Linda Blair. Es decir, Barton es un actor muy popular, muy famoso. Pero aquí vamos a hablar sobre su actuación en esta serie. Empezando que cuando él hace de Wagner, él en esos momentos tenía 56 años y ya no le quedaban mucho tiempo de vida. Él muere inclusive antes de los 60 años. Diríamos que esta fue una de sus últimas producciones, podría decirse que fue prácticamente una de sus últimas grandes actuaciones. Eh, Barton se puso en la piel del músico. Hay que decir de que leyó varias biografías del compositor. Como él mismo dijo en una entrevista, leyó todas las que pudo. El director Tony Palmer resaltaba el carisma de Richard Barton y sobre todo su profesionalismo, ya que era el primero en llegar al plató y se sabía a la perfección el texto. Bueno, Barton tenía una capacidad para memorizar textos. Él fue una de las estrellas del teatro británico, ¿no? Él sale de ahí. Y Barton, cuando le preguntan sobre esta película, perdón, sobre esta serie, eh, en la escena ya final, una de las escenas finales de la producción, cuando el compositor muere, Richard Barton dice: "Oh, he muerto tantas veces en películas y obras de teatro
Espero que la cámara, o siempre sé que la cámara es implacable. Mientras rodaba la escena de de su muerte, pensé, ¿cómo se consigue que los ojos parezcan muertos? No puede simplemente cerrarlos. Le pregunté a Vanessa Redgrave una y otra vez, ¿viste la muerte en mis ojos? Cuando ella me dijo que sí, entonces supe que finalmente lo había logrado. Vittorio Storaro, el director de fotografía de la serie, ganador del Oscar por Reds, subraya el parecido, afirmando que al principio Richard Burton era solo un actor que se parecía a Wagner, pero finalmente terminó convertido en el mismo compositor, ¿no? También hay que decir de que fue criticada la elección de Barton para encarnar el rol de Wagner porque a lo largo de la serie se pasa, como se dice, diferentes etapas de la vida del compositor y hay partes en las que Wagner era todavía joven y se criticó que buscaran un actor que ya tenía una edad avanzada como para interpretar al músico, que debieron buscar a un actor mucho más joven, pero todo eso queda prácticamente de lado cuando uno ve la serie, porque la actuación de Barton es extraordinaria, ¿no? Es simplemente extraordinaria, da cátedra. Bueno, aquí en YouTube, por ejemplo, podemos encontrar la miniserie, de esta Wagner, en 10 capítulos, pero lo ideal sería que la podamos ver directamente en inglés. ¿Para qué? Para poder ver también escuchar a Barton cómo leía los textos de Wagner, ¿no? Con su poderosa voz conocida ya. También la podemos encontrar en YouTube. Pero ¿de qué trata la película o la serie? Bueno, se quiso hacer una película, lo hemos explicado. Finalmente, esto terminó siendo una producción para la televisión en 10 capítulos. Pero el relato de la serie en realidad no arranca desde la infancia del compositor, ¿no? Sino que comienza con un hecho que fue una especie de punto de quiebre en su biografía, los hechos sucedidos en la Revolución de 1848, por todos conocidos, ¿no? La Revolución de 1848, cuando se revela, hay una revolución en Dresde, que estuvo, donde uno de los cabecillas fue el famoso anarquista Bakunin. Ellos buscaban el fin de la monarquía y Wagner fue uno de los colaboradores. Inclusive ahí en la serie se ve cómo él tuvo una directa participación en estos hechos, que finalmente la revolución fracasó y eso trajo como consecuencia que él tuviera que salir de Dresde porque estaba buscado, como se dice, estaba pedido. Eso lo obliga a huir de Alemania y convertirse en un exiliado político. La serie muestra eso, ¿no? También ahí, por ejemplo, en este fotograma vemos a Wagner, Barton al lado izquierdo con la actriz que encarna el rol de su primera esposa, Mina Planner, ¿no? Mina Planner es la primera esposa de Wagner, pero también en la serie podemos ver los amoríos del compositor. Wagner fue un tipo que estuvo enredado con mujeres hasta el final de su vida. Fue un mujeriego, como se dice, consumado. Eh, Hay una parte en la biografía de Wagner y que también lo muestra la serie, donde aparecen las tres mujeres que fueron las más importantes en su vida. Su primera esposa, Mina Planner, que había sido actriz,
Matilde Bessendon, encarnada por Marta Keller en la serie, que fue la musa que inspiró una de sus óperas más famosas, que fue Tristán e Isolda, y también los famosos líderes que llevan su apellido, los líder Bessendon. Eh, Wagner tuvo una relación, como se dice, con ella, a pesar de que el esposo de Matilde Bessendon era su mecenas también, pero Wagner era un personaje amoral, no tenía códigos, como se dice, no le interesaba eso. Le era infiel a su mecenas nada menos que con su mujer. Y también, como digo, en la serie ahí llegan a juntarse las tres mujeres que él tuvo, las mujeres más importantes, ¿no? Mina, Matilde y Cosima, la hija del compositor Franz Liszt, que también fue, como se dice, una de las conquistas de Wagner, pero de esas que, como se dice, uno llega a la conclusión que Wagner era simplemente una especie de, como se dice, no tenía ninguna moral. Le quita la mujer a su director de orquesta, que era su colaborador más cercano, el famoso músico Hans von Bülow, que fue uno de los fundadores de la famosa Filarmónica de Berlín. Von Bülow estaba casado con Cosima, que era hija de Franz Liszt, del famoso compositor de las Rapsodias húngaras. Y él era un wagneriano fanático, fue su discípulo de Wagner. Se casó con Cosima, tuvo dos hijas con él. Y estando Wagner trabajando con él le quita a la mujer, ¿no? Finalmente se termina divorciando de Bülow. Y bueno, eso es una muestra de que cómo era Wagner en la vida real. Fue un genio musical, pero también como persona fue un desastre. Fue un tipo amoral, andaba perseguido por sus acreedores, era un chauvinista, un antisemita, escribió cosas horribles de los judíos. Eso se ve en el famoso panfleto que él publicó primero en forma anónima y después ya con nombre propio y conocido como el judaísmo en la música, donde él ataca a los judíos, habla, habla, como se dice, cosas horribles de ellos, ¿no? Y nada más porque se sospecha que esto nace de la bronca que tenía él con un compositor que lo ayudó también a él a los inicios de su carrera, que fue Giacomo Meyerbeer, que era la estrella de la ópera en esa época y que triunfaba en París, ahí donde Wagner quería triunfar también, y él sospechaba como que Meyerbeer le había jugado sucio y había sido más bien al contrario, lo había tratado de ayudar. Y también se sospecha que él cayó en manos de usureros y todo eso hizo de que él albergara un odio hacia los judíos, retroalimentado por su última esposa, Cosima, que era inclusive mucho más antisemita que él. Todo eso, por ejemplo, lo podemos ver en la serie, ¿no? También la relación que tuvo con su mecenas más importante, que fue el rey Ludwig II de Baviera, el famoso rey loco, que terminó perdiendo la razón. Él fue uno de sus mecenas. Wagner estaba prácticamente en la quiebra, estaba ya acabado y sin embargo, en esos momentos aparece un enviado de Ludwig II de Baviera y lo lleva a Múnich, lo lleva para porque el rey era un admirador de Wagner y se convierte en su mecenas más importante, ¿no? Es gracias a él también es que Wagner logra construir el teatro soñado, donde se iban a representar solamente sus óperas o sus dramas musicales, ¿no? Que es el famoso teatro de Bayreuth, que en este año
se viene llevando a cabo el- dentro de lo que es el 150 aniversario de su inauguración que ocurrió en 1876, ¿no? Hemos visto un podcast acá, yo tengo un podcast donde hacemos lectura de una columna escrita por el Nobel Mario Vargas Llosa, Los dioses mueren en Bayreuth, una columna que yo recomiendo que todo el mundo, al menos los wagnerianos, deberían leer, esa magnífica columna escrita por Mario Vargas Llosa. En la serie se ve la relación que tenía Wagner con Ludwig II de Baviera y todas las intrigas que se generaban también en la corte del rey, sus colaboradores, que no lo podían ver ni en pintura porque Wagner había, aparte de que el rey le pagó todas las deudas que tenía, Wagner vivía como un potentado, ¿no? Con todo el lujo y eso comenzó a caer mal en la corte del rey, diciendo que el monarca estaba prácticamente despilfarrando la riqueza de los bávaros y eso terminó prácticamente con el exilio nuevamente de Wagner. Pero después regresa, ¿no? Eso se ve en la serie, que no quiero contar un poco más para que ustedes se animen a verla. También en la serie, por supuesto, hay referencias al Festival de Bayreuth, que es la culminación del gran sueño del compositor, donde él finalmente podía representar sus óperas de la manera como él las había pensado desde un inicio, ¿no? Es una serie que yo recomiendo para todos los amantes de la música clásica, para todos los amantes de la cultura. Podríamos decir de que se necesita un poquito de conocimiento sobre el personaje, es decir, Wagner. Si alguien por ahí no ha conocido a este músico, a lo mejor le va a ser un poco difícil poder entender esta serie, porque trata, como digo, como dije hace un momento, es como una especie de biopic del compositor. Es como son momentos de la vida de Wagner claves y a veces los que no han podido leer sobre el compositor pueden tener cierta dificultad para poder entender la serie, pero yo de todas maneras los invito a que hagan el esfuerzo porque se van a sentir verdaderamente satisfechos con lo que van a ver. Es una obra, no podría decir que es una obra maestra, pero no le falta mucho para llegar a hacerlo. Y ahí las actuaciones, como dije, de Barton, de Vanessa Redgrave, la música de Wagner dirigida por Solti, la fotografía de Storaro, ganador del Oscar, todo eso son ingredientes que verdaderamente hacen atractiva esta serie. Muy bien, hemos llegado al final. Si les gustó, les pedimos que nos apoyen con un like y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.